Es momento de que entendamos. No somos cristianos porque asistimos a una iglesia cristiana. No somos cristianos porque leemos la Biblia. Mucha gente la lee y no tiene que ser cristiana. Aún mucha gente va a la iglesia y tampoco es cristiana. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cristianos? Creer en Cristo. Creer que su obra es más que suficiente. Que no tenemos otra opción. Y ya dando este pequeño preámbulo, llegamos a la crucifixión de Cristo. Ese es nuestro clímax, si así quieres verlo. En aquella cruz donde nosotros deberíamos de estar, está nuestro Señor, está nuestro Salvador, dando la vida por ti y por mí, llevando nuestros pecados, llevando nuestras fallas, y aún el ambiente coopera. ¿En qué sentido? Cuando está a punto de morir, el cielo, hay tinieblas. Él clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero no es que Dios lo haya desamparado, sino que fue cargado todo el pecado de la humanidad sobre él. Entonces, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Al momento de ser cargado todo el pecado en él, ya no alcanzaba, hablando humanamente, a percibir la gloria de Dios. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba observando cómo su hijo estaba siendo obediente, no hasta el sudor, no hasta la sangre, sino hasta la muerte. Por eso somos cristianos, porque creemos que el sacrificio que hizo Él no fue en vano, fue algo maravilloso, fue lo que hoy nos da vida, y vida en abundancia. No te confundas que eres cristiano por ir a la iglesia, eres cristiano por orar, por leer, no, porque crees que su sacrificio es más que suficiente. Ese sacrificio que nosotros teníamos que haber sufrido, no lo sufrimos nosotros. Fue Él, porque Él era el único que podía dar su vida y volverla a tomar. Entonces ponte a pensar, ¿eres cristiano solamente porque te portas bien y tienes buenas actitudes? No. Somos cristianos porque creemos que Jesús es más que suficiente, que cuando Él dio su vida en aquella cruz, más que suceder milagros, sucedieron señales que verificaban que Él era quien decía ser. Las tinieblas. Y vamos al siguiente punto. Cuando Él murió en aquella cruz, dice la palabra que se rasgó el velo del templo. ¿Milagro? Más que milagro, señal. Porque antes nada más el pueblo escogido de Dios podía entrar una vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y ofrecer sacrificio para el perdón del pecado de su pueblo. Entonces, Jesús es el medio que nosotros necesitamos. Muchas veces en las iglesias dicen: vamos a orar, vamos a ayunar, y no está mal, pero no para que Dios nos escuche. ¿Por qué no? Porque Dios nos escucha por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que dio su vida en aquella cruz. Muchas veces nosotros pensamos que por lo que hacemos, si oramos 5 horas, ¡ay, Dios me va a escuchar! Si ayunamos 5 días, Dios me va a escuchar. No, no es por eso. Porque si nosotros hiciéramos esas actividades que no están mal, pero en nosotros mismos, no tendría ningún sentido. Seguirían siendo trapos de inmundicia delante del Señor. Lo que el Señor busca en ti y en mí, que creamos fervientemente en aquel que dio su vida en aquella cruz, que murió, que no le importó ser justo delante de Dios y aún tener que entregar su vida por todos nosotros los injustos. Y aún después de que Él murió, dice que hubo un pequeño temblor y las catacumbas se abrieron y salieron los que estaban ahí reposando. Hubo resurrección. Estamos hablando del poder de Dios en su máximo esplendor, mostrándonos que es capaz de salvar aún lo que humanamente es imposible para ti y para mí. Entonces, ¿cristianos porque vamos a la iglesia? No.
cristianos porque creemos que su sacrificio es lo mayor que podemos encontrar. Es el mejor regalo que nos han dado, porque antes no podíamos entrar a la presencia de Dios, porque antes no teníamos esperanza de resurrección, pero ahora por medio de Cristo Jesús tenemos susodicha esperanza. Por eso somos cristianos, porque esperamos y creemos que lo que Él ha prometido y dicho es verdad. No es una opción, no son fábulas o cuentos bonitos de hadas, es la verdad de Dios. El asunto es quién nos convence que es la verdad de Dios. Hay mucha gente que dice, no, ¿y cómo sé que no han adulterado la Biblia y esto y lo otro? Porque el Espíritu Santo nos convence, porque esto no es de hombres, sino que es de Dios. Dios es el que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios es el que nos va dando el convencimiento para que nosotros creamos que cuando Jesús murió en aquella cruz, no fue en vano. Fue más que suficiente para nuestra salvación. Y ya para ir cerrando, ahí había un centurión. Vio varias de estas señales y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser posible que ese hombre, teniendo una mentalidad politeísta, de decir yo puedo creer en esto, en lo otro, de acá y allá, haya dicho Él es? Él pudo tener humanamente, si quieres, el entendimiento para ver que en Él había algo. Pero nosotros, más que nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos ha convencido de que Él es el Hijo de Dios. En Mateo, ese es el propósito que tiene Mateo. Convencernos y mostrarnos que Jesús es el que cumple las profecías. Es el que ha hecho todo lo que Dios había prometido en el primer pacto, para que nosotros veamos no los milagros, sino las señales que Él ha dejado. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién está tu fortaleza? Nuestra fortaleza no está en nosotros, o si vamos a la iglesia, o si leemos. Nuestra fortaleza está en que Él hizo y que ese sacrificio fue más que suficiente. Entonces, ¿esto implica que ya no vamos a hacer? Para ser salvos, no. Para agradecer por lo que Él hizo por nosotros, sí. La gente hace obras delante de Dios para que Dios se vea en la obligación de salvarlos. Pero así no funciona Dios. Dios dice, acepta primero a Cristo. Después de aceptar a Cristo como tal, no simplemente decir soy cristiano pero hago lo que quiero, no. Sino como lo que es Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ese es Cristo. Entonces, cuando lo aceptes así, verás el poder y la gloria de Dios en tu vida, no hasta el último de tu vida, sino diario, porque nosotros no podíamos ser salvos por nuestras obras, pero sí por la obra de Él. Él nos hizo salvos a ti y a mí simplemente por la fe. Y entonces las obras ya no las hacemos para ser salvos. Las obras las hacemos para agradecerle a aquel que siendo justo recibió el castigo de injusticia que era para nosotros. Acepta a Cristo y entiende que su sacrificio no fue en vano, sino tiene todo el valor del mundo. Amén.